Hay tres claves que yo creo que van a definir la votación de este día domingo. En primer lugar, considerar que probablemente las derechas en las distintas expresiones de listas parlamentarias como de candidaturas presidenciales van a tener un resultado que va a ser histórico. Van a tener probablemente la votación más grande que han tenido en todos estos años, sobre todo el retorno a la democracia. Y se va a encumbrar una foto, digamos, al final del día domingo, en la cual pareciera ser que las distintas derechas son una posición política mayoritaria dentro del país, lo que no significa necesariamente que esa mayoría del país sea, por cierto, gente de derecha, pero sí al menos va a ser la foto que electoralmente va a terminar cerrando el día domingo. Junto con ello, la votación del día domingo va a ser una primaria de la derecha y quien se imponga y pase a segunda vuelta augura un proceso que estimo que no va a estar exento de tensiones para poder en un muy poco tiempo disponer de los apoyos necesarios para poder contar con ellos en segunda vuelta. Algo que no creo que vaya a ser en ningún caso un cheque en blanco o inmediato después del día domingo, sobre todo considerando las diferencias y los caudales de votación que tenga cada candidato. La tercera clave que se conecta con lo anterior es la elección en el Congreso. Es exactamente probable que el Congreso, por cierto, lo ganen precisamente las derechas en sus distintas expresiones parlamentarias. A nivel nacional, eso va a ser probablemente lo que termine ocurriendo. Pero lo importante es que dependiendo del tipo de liderazgo de nuevos diputados, sobre todo los nuevos, más que los que se reelijan, sino que la nueva camada de líderes, digamos, de las derechas, que probablemente algunos van a llegar con mucha fuerza a exigir un cierto protagonismo, a tener una cierta participación y preponderancia en la segunda vuelta, va a poder ser un motor que alimente precisamente esa candidatura de segunda vuelta presidencial, o por otro lado pueden consistir en salvavidas de plomo, pretendiendo que colaborando a la larga terminen perjudicando precisamente a esa candidatura de la segunda vuelta. Finalmente, cerrar con la idea de que recién esta definición del gobierno comienza el domingo. El camino realmente importante se va a trazar en estos 30 días. Es un tiempo muy estrecho para que las derechas se coloquen de acuerdo en apoyar a ese candidato. Y también es un tiempo muy estrecho para que la candidata Jara pudiera lograr aquella mayoría electoral que le permitiera tener una cierta continuidad del gobierno en las fuerzas progresistas o de centro izquierda. Quien resulte primero en la primera vuelta es probablemente uno de los elementos más importantes para esto y con la diferencia con la que tengan respecto del segundo. Todo tiende a que probablemente sea Janet Jara y por lo tanto la tarea fundamental que le va a consistir en segunda vuelta es lograr amplificar y buscar ciertas bases de sustentación y apoyo en aquellos electorados que no necesariamente terminen alineándose con aquel candidato de la derecha que termine pasando a la segunda vuelta. Siendo tampoco el tiempo que media entre la primera y la segunda vuelta, parecía ser que además con la temperatura que ha ido acompañando este proceso electoral, uno de los códigos fundamentales que guían la segunda vuelta no va a ser tanto la épica como quizá en 2021 que logró elegir a Gabriel Boric, pero sí por otro lado el miedo, tanto de uno como del otro lado.